Buenas tardes, buenos días a todos. Estamos nuevamente con el ingeniero Jean Christian Vialón Ducrot. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, Boris. Lo encontré ahora sí descansando en su casita en Santa Elena. Sí, ahora sí. Se ve muy bonito el paisaje. Está haciendo como frío, ¿cierto? Sí, hay mucho viento actualmente. ¿Cómo está ese clima? Bastante frío. ¿Le recuerda algo su tierra natal? Pues sí, no sé, porque yo nunca he vivido allá prácticamente. Prácticamente. ¿Y por qué? Porque no, yo siempre he estado afuera, en donde haya espacios grandes, donde haya más, más amplitud en todo. Entonces yo sí, no he vivido casi en Francia. ¿De qué parte de Francia es? Yo nací en un pequeño corregimiento alrededor de Burdeos, del puerto de Burdeos, que es un puerto donde desde hace 1000 años se exportaba el vino, produce el mejor vino del mundo, Vinos y el brandy. Centemillón. Centemillón. Sí, Bueno, vamos a nuestro tema, ingeniero. La reunión pasada estuvimos, ¿está viendo la pantalla? sí, señor. La reunión pasada estuvimos, el primer video que grabamos, este es el tercero de la serie, el primero hicimos un repaso a todas las tecnologías que existen alrededor del mundo, en Francia, en México, en Estados Unidos, aquí en Colombia, en general, para la contención de derrumbes, para la estabilización de taludes, para hacer terraplenes de vías, terraplenes de ferrocarriles, terraplenes en urbanismos. Y en el segundo video estuvimos hablando de su tecnología, la que usted patentó hace ya más de 30 años, con la tecnología de la tierra tirantada, que es la precursora de la tierra vertebrada. El fundamento es muy similar a algunos cambios, ¿no? Sí. Y, y en este vamos a ver la metodología de cálculo, para todos aquellos curiosos gomosos de los cálculos de la teoría de suelos y la geotecnia. Y es todo suyo, ingeniero, el tiempo para que Bueno, nos enseñe bueno, su Boris. experiencia. Bueno, Boris, muchas gracias. Aquí vemos una parte de la vértebra. La vértebra es un elemento que en ambos extremos tiene un dado de alta adherencia. Es un elemento que trabaja tracción, porque es el que transmite la retención al paramento. Aquí vemos cómo se fabrica el dado de alta adherencia. ¿No? Sigamos con la siguiente imagen. Cuando la adherencia no es suficiente, lleva un helicoidal, ¿no? Sí, cuando la adherencia no se cumple, Uh -huh. entonces nosotros utilizamos un alambre helicoidal para rodear la varilla y así aumentar al doble la adherencia. El factor de seguridad. Se hace un refuerzo helicoidal que va alrededor de la varilla para aumentar más la adherencia. Si sigamos a la otra imagen. Bueno, aquí vemos Le acerco en la parte superior y en la parte inferior cómo ocurre un deslizamiento de tierra y cómo se repara. En la parte superior vemos que el terreno se desliza sobre no un plano rectilíneo, sino sobre una superficie algo curvada. Y entonces empieza a bajar y es ahí donde se produce la falla. Abajo vemos cómo se repara la falla que vemos arriba. Permítame un momento, perdóname. Sí, Vamos a acercarlo más. sí, sí, un poquito Ahí. más. Sí, bueno, aquí en la parte de abajo vemos cómo se ha reparado la falla que vemos arriba. Hay que notar una cosa muy importante. Para hacer un terraplén se debe destruir el plano de falla. O sea, no se puede colocar un terraplén sobre una superficie inclinada, porque él seguirá produciendo empujes muy Reflejándose. altos. Se sigue Sí, reflejando y se seguirá deslizando. y deslizándose. Entonces hay que hacer un cajeo. Aquí vemos el cajeo
que es aquí en la parte de abajo una superficie horizontal para apoyar el terraplén. Vemos aquí que se crearon dos superficies, una superficie un poco más abajo y otra arriba más, pero son superficies horizontales. Sobre estas superficies horizontales ya podemos apoyar el terraplén. Es muy importante hacer un cajeo. Correcto. Sigamos con la otra Importante, imagen. importante lo que dice ahí, ¿no? Cuando el terraplén empieza en un lecho de río, pues obviamente se habrá que hacer lo que nos veíamos en el video anterior, unos empedrados muy poderosos, ¿no? Sí, hay que hacer unos enrocados Enrocados poderosos para proteger pues un poquito más el lecho del río y también la estructura de contención. para evitar la socavación. Sí, y ese enrocado es importante monolitizarlo con concreto. Correcto. Bueno, sigamos con la próxima. Bueno, aquí vemos cómo se calcula los empujes. Aquí vemos que hay que hacer un esquema en el cual organizamos unas coordenadas cartesianas, un eje Y un eje X. Y aquí dibujamos la altura del terraplén más la altura del declive, que es ahí representado por L. L es un pequeño declive que está arriba La para corona del llegar hasta, terraplén, la corona del relleno, sí, pues, o la sí, parte superior. para pues llegar a la rasante Ujú. del nivel que necesitamos. Aquí vemos que el plano, o sea, el plano de falla normalmente está el ángulo entre el plano de falla y el paramento es el ángulo teta. Sí. Ese ángulo varía entre 30 y 35 grados. Se consiguió ese ángulo por fenómenos, por un cálculo interactivo. Aquí nosotros escogemos normalmente un plano este plano de la inclinación del plano de falla, utilizamos un 33 grados. Correcto. Aquí dibujamos, vemos que se generan dos triángulos, uno abajo verde y otro arriba, perdón, uno abajo azul y otro triángulo arriba de color verde. La parte En este eje sí, cartesiano se colocan las letras A, B, C, D, E, F, en fin, los puntos que perimetrales de la cuña de falla. una preguntita. Vemos aquí que hay que calcular la superficie de los dos triángulos generados por la cuña de falla, el de arriba y el de abajo. Y si se calcula las superficies, yo la calculo por un método vectorial, o sea, aplico el método vectorial Correcto. de, de vectores Ujú. y divido el resultado por 2 y me da la superficie de los triángulos. Correcto. Es importante anotar que para resolver, para calcular por el método de la cuña de falla, se vuelve un problema de geometría analítica, o sea, es pura geometría analítica los cálculos. Sí. Es decir, se calcula superficie, se calcula centros de Tal cual. gravedad, Ujú. se calcula los vectores de empuje, los vectores de carga, en fin, todo eso se calcula. Aquí vemos otro fenómeno muy importante. Ustedes ven la raya, aquí vemos las vértebras. Las vértebras están pintadas ahí de rojo. Las que están Vemos subrayadas. una vértebra, la vértebra tiene una longitud L sub O, Ujú. que es la que resiste los empujes, es la que produce la retención. La retención está dada por la longitud L sub O. No se puede calcular la retención de la vértebra que está metida dentro de la cuña de falla. Es decir, que la retención es muy fuerte abajo y va disminuyendo hacia arriba porque Que va esta subiendo. longitud L sub O va disminuyendo. Entonces, aquí la cuestión es que hay que tomar en cuenta esta longitud. Por otro lado, tenemos que conseguir
los centros de gravedad de los dos triángulos. Esto se hace porque el centro de gravedad de un triángulo se encuentra en la intersección de las medianas. Para con ello Entonces la fuerza se resultante, ¿no? calcula, sí, se calcula este punto de intersección buscando las ecuaciones de las rectas de las medianas de los dos triángulos y igualando para encontrar la intersección. Sigamos en la otra, Solo una pregunta, ya que a medida que va subiendo la fuerza de retención va disminuyendo a medida que va aumentando la altura del relleno, ¿hasta cuánto máximo sería ese H? Es decir, aquí habría que poner, si nosotros no alcanzamos con la longitud de la vértebra, porque también el empuje también disminuye, hacia arriba el empuje disminuye y también la retención disminuye. Pero si no alcanzamos a tener la suficiente retención en la vértebra, entonces agregamos lo que se llama una extensión de No, vértebra, correcto. que puede ser otro pedazo de vértebra o una superficie plana que tiene muchísima retención, que ofrece muchísima retención. Entonces, cuando esto sucede, pues se alarga la vértebra con otro pedazo de vértebra o una extensión plana. Y Sigamos a la a medida que va próxima. subiendo la altura tienes que ir cajeando más, ¿cierto? No, pues aquí vemos que hay un cajeo aquí arriba, un Ujú. pequeño cajeo arriba para apoyar el terraplén. Excelente. Bueno, vamos a la siguiente. En la siguiente imagen, Aquí, permítame, le aumento la escala. sí, en Listo. esta imagen se hace un cálculo de la superficie del triángulo morado y la superficie del triángulo verde. Como les dije aquí, se utiliza el producto vectorial. El producto vectorial a mí me parece más fácil para conseguir la superficie. Calculo el producto vectorial por determinantes y el resultado lo divido por 2 y me da la superficie. Sigamos a la otra imagen. Bueno, aquí Aquí. vemos algo muy importante, que son las cargas. Vemos aquí la carga vertical, que es el peso de los triángulos. Y vemos que esta carga es la F1 y la F2. Están en los centros de Son gravedad. las cargas que se obtienen multiplicando la superficie del triángulo por el peso específico del suelo. Como estamos analizando una franja del terraplén de 1 metro de ancho, entonces se multiplica la superficie en metros cuadrados por el peso específico del suelo en metros cúbicos, toneladas por metros cúbicos. Sigamos a la próxima. Esta ya la habíamos pasado, ¿no? Sí, aquí. Sí, bueno, Aquí. bueno, este es ver un poquito si se puede. Aquí vemos algo muy interesante, sí. Aquí vemos que la carga, la carga vertical, que es el F1 y el F2, y esta carga vertical la descomponemos en dos vectores. Uno, el vector N1 y el vector N2, que son las cargas normales al El plan de plano falla. de falla. Son lo que se llama los vectores normales al plano de falla. Y otro vector que es paralelo al plano de falla, que es el vector cortante, que es el TA1 y TA2, Sí. que son las fuerzas que están paralelas al plano y son las fuerzas que empujan, que producen los empujes. Esas son las fuerzas que producen los empujes. Entonces aquí tenemos las dos fuerzas que producen los empujes, que es el tau sub A1 y el tau sub A2. Entonces aquí descomponemos ya aquí para obtener la fuerza, se obtiene con la fuerza normal, obtenemos una ventaja, que es que ahí se utiliza la fricción del suelo. Se multiplica este vector
por la tangente de phi, del ángulo de fricción interna. Y obtenemos el tau sub phi sub 1 y el tau sub phi 2, que son fuerzas benéficas. Son las fuerzas que trabajan por fricción y nos ayudan. En la Y retención. hay otra, sí, y hay otra fuerza muy importante que es la de cohesión. Esta fuerza de cohesión que nos ayuda es la fuerza que de la cohesión del suelo que se tiene por tonelada por metro cuadrado. Esta trabaja a lo largo del eje AC. O sea, esta longitud es la que nos ayuda para, para, para contrarrestar las fuerzas de empuje, que es la fuerza de cohesión. Esta fuerza de cohesión se multiplica, o sea, la fuerza de cohesión se multiplica por la distancia AC, que se obtiene pues por el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos las dos fuerzas de retención que nos ayudan, la fuerza por fricción y la fuerza por cohesión. Y se hace la suma. Sigamos con la otra. Bueno, entonces ahora con estas dos fuerzas que tenemos resultantes, con estas dos fuerzas resultantes nos toca calcular ahora la distancia que hay. ¿No? Subamos a la otra, a la imagen de arriba. Ahí está. Esta de aquí, sí, señor. Muy bien. Ya tenemos las fuerzas de empuje que nos produce cada triángulo, que son las fuerzas TA, TA2 y TA1. Bueno, una vez que hemos reducido por las fuerzas de fricción y las fuerzas de cohesión, entonces tenemos estas dos fuerzas. Esas dos fuerzas son paralelas al plano de falla. Nos toca encontrar las distancias del centro de gravedad de cada triángulo al plano de falla. Eso se hace también por un cálculo vectorial, un producto vectorial que se hace por la fila de arriba de IJK, IJK, que por el vector K se desarrolla el determinante. Y después el resultado se divide por la longitud del vector posición, que en este caso tenemos el vector F, no lo veo bien, pues por el vector posición al centro de gravedad. El F, Y F, obtenemos las F2. distancias, y F1, perdón. obtenemos sí, ¿cómo? El F1, ¿cierto? Ah, no, perdón, F, no. no, no he puesto ahí, no es el vector que va de A al centro de gravedad Ah, ya, y sí, de A al otro centro de gravedad. ya. Bueno, entonces, aquí calculamos las distancias que hay de estos vectores que son paralelos al plano de falla, que es el D1 y el D2. Son los dos, donde están las distancias de estas fuerzas que empujan al plano de falla. Y se consigue la resultante. Pues se consigue el resultante multiplicando esta D1 por la fuerza respectiva y después se divide todo por la suma de las fuerzas. Se consigue así la resultante. Sigamos con la de abajo. Bueno, una vez que tenemos la resultante, no, más arriba, Boris. Más arriba. Aquí. Una vez que tenemos la resultante, que es esta fuerza que aquí yo tengo paralela al plano de falla, esta fuerza intercepta al paramento a una cierta altura, es la HI. Y entonces esta fuerza es la que empuja el paramento. Es la presión máxima del empuje. Y este empuje después se descompone por una fuerza horizontal. Por una fuerza horizontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta fuerza de aquí, la que está paralela al plano de falla, es la fuerza que pasa por el centro de gravedad del conjunto de los triángulos. Sí.
y esa es la fuerza de empuje total. Esa es la fuerza de empuje total sobre el paramento, que intercepta el paramento a una altura HI. Sí. Entonces aquí se hace un cálculo para conseguir HI. Sigamos con la próxima de imagen. Entonces esta fuerza es la que empuja. Sigamos con la de abajo, tal vez que me interesa más. La de abajo. Esta, ¿no? Bueno, no hay una más abajo. A ver. No, hay una, no me faltó aquí un dibujo. Bueno, esta fuerza total, que intercepta al eje, al paramento, se descompone en un triángulo que lo vemos un poco más abajo, pues va a estar abajo. Esta fuerza que intercepta Tal vez te falta una. vemos Ojo. más abajo, aquí. Esta Listo. fuerza que impacta al paramento está en la fuerza HI. Se descompone esta fuerza en un diagrama de presión, en la cual HI es el diagrama de presión, la fuerza máxima, la presión máxima que ejerce el terraplén. Y se descompone pues en un H, que es la altura del paramento. Entonces, aquí el diagrama que vemos en morado es la presión ejercida sobre el paramento. Mientras que las fuerzas que van que en dirección a la derecha son las fuerzas de retención de cada vértebra que está en la estructura de contención. Entonces vemos aquí un comparativo entre las fuerzas de empuje y las fuerzas de retención. Es ahí donde la fuerza de retención tiene que ser siempre mayor a la fuerza de empuje en 1.6, según las normas, según lo que exigen las normas. Esta retención, sigamos a la imagen de arriba. Esta retención se consigue a la imagen de arriba. Permítame. Esta. No veo la imagen. En la imagen donde se ve la vértebra. Ah, ya. Un momento. Esta. Esta de aquí. La retención se consigue ¿cómo? Cuando una vértebra está metida dentro de un terraplén, tiene una presión que proviene de arriba y una presión que está abajo. Esta presión es la que está ahí con P mayúscula. Esta presión proviene de la altura a la cual se encuentra la vértebra multiplicada por el peso específico del suelo, que es 1.8 toneladas por metro cuadrado. Entonces aquí ya esta presión se multiplica por el coeficiente de fricción, que es ahí el coeficiente mu. Entonces ahí obtenemos por toda la longitud L sub O, que es la parte de la vértebra que está fuera de la cuña de falla. Entonces ahí obtenemos la fuerza de retención, pero la fuerza de retención es doble porque tiene arriba fricción y abajo tiene fricción también. Es la fuerza mu. Entonces esta es la fuerza que obtenemos multiplicando la presión por mu por L sub 0 de cada vértebra. Entonces esto es cómo se consigue la fuerza de retención de cada vértebra. Y se pone en este gráfico, en el gráfico comparativo. En este, ¿no? Entonces, sí, en este gráfico, sí, señor. En este gráfico podemos ver las fuerzas de empuje en morado y las fuerzas verdes de retención. La retención va aumentando hacia abajo. También el empuje también va aumentando y después llega a cero. Esto es el gráfico el más desfavorable que tenemos de los empujes, que es considerar el empuje en forma de triángulo, con un máximo donde se intercepta la resultante de los empujes de la cuña de falla sobre el paramento. Esa es la forma más segura que podemos obtener para el diseño de una estructura de contención.
cabe recalcar que estos cálculos son muy racionales y muy clásicos, digamos, porque Coulomb, él es un científico del siglo XVIII, ustedes imagínense. Sí. Fue el primero en determinar que los suelos tienen un ángulo de fricción interna y una cohesión. Es el padre, para mí es el padre de la geotecnia, Coulomb, La geotecnia. porque sí, de la geotecnia, porque su famosa fórmula en el que se obtiene en el esfuerzo en el esfuerzo directo cortante en un laboratorio, nos da el ángulo de fricción y nos da la cohesión. Esa fórmula es realmente la primera fórmula y la más importante para mí que se utiliza en la mecánica de suelos. Aquí vemos pues todo cómo es el cálculo de todo. Aquí está el cálculo donde está todo diseñado. Vemos los centros de gravedad, vemos la superficie de los triángulos, vemos las cargas, la F1 y la F2, vemos las fuerzas normales, las fuerzas después paralelas al plano de falla, los esfuerzos cortantes, y entonces aquí ya esto es lo básico del cálculo de la cuña de falla. Y aquí se ve claramente cómo se calcula la retención con la longitud de la vértebra L sub O, que está fuera de la cuña de falla. Esa es la parte que retiene el paramento. Esa distancia de la cuña de falla, que es la que retiene el paramento. Esta fuerza de retención hacia arriba disminuye y hacia abajo aumenta muchísimo porque la presión del suelo aumenta más. La que más trabaja Entonces, entonces es la de fondo. claro, hay más presión y hay más longitud de vértebra. Hacia arriba tenemos una longitud menor y una presión menor. Si no alcanzamos a llegar a un resultado que garantice la retención del paramento, entonces le agregamos una longitud adicional a la vértebra o una extensión plana que tiene una fuerza de retención muy grande. Lo que significa Esto es aumentar el cajeo, ¿no? ¿cómo? Lo que significa aumentar el cajeo. No, pues normalmente con la extensión plana no se tiene que aumentar mucho el cajeo. Se tiene que aumentar mucho el cajeo si la extensión es una porción de vértebra. Ah, ya. O sea que si se agrega una pequeña vértebra a la vértebra original. Nosotros Pero una medimos, extensión plana de 1 metro cuadrado tiene muchísima retención si está fuera pues del plano de cuña de falla. bueno, Esto ingeniero, es en resumen cómo el cálculo del método de Coulomb. parece ser que nos Esto, alcanzó la media horita. A ver cuánto sí, tengo. Tengo 28 minutos, sí. bueno, Bueno, pues entonces aquí yo, cabe recordar, sí. sí, que el método de Coulomb es un método que se ha utilizado durante muchísimos años y que ha dado muy buenos resultados para diseñar muros de contención. Es con este método que yo calculo los muros de contención, más que el método de Rankine, porque Excelente. me gusta más, porque es más racional, es más lógico Y además que se para adecua conseguir para el software, ¿no? para conseguir los empujes del suelo. Bueno, hasta aquí entonces terminamos la conferencia.